Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta nueva semana de actividades. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Estamos ya iniciando la unidad número 8. Bienvenidos. Un gusto saludarles. Vamos a iniciar en pocos minutos más. Buenas noches, licenciado. Licenciado Lenin, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, muy buenas noches. Dios le bendiga a todos y cada uno de los que estamos conectados. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes. Una semana más de actividades. Bienvenidos. Deseándoles que sean una semana muy bendecida en todas las actividades que ustedes vayan a desarrollar, tanto en la parte académica, en la personal y sobre todo en la familiar. Iniciamos el desarrollo de las actividades ya de esta nueva unidad. Estamos ya iniciando, estamos prácticamente entrando ya a la recta final de todo este proceso educativo. Estamos ya en la unidad número 8. Hoy damos inicio ya a lo que corresponde a la unidad número 8. Tienen ustedes en pantalla el formato para los recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la actividad, en unidad número 8, gramática. Vamos a ver el subtema número 1 correspondiente a adjetivos calificativos en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 8, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tarea dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué indican los adjetivos cualitativos, calificativos y deben escribir 3 ejemplos? Obviamente, la conceptualización, ¿en qué indican o cuál es la conceptualización? Eso me lo van a hacer en español. Pero lo que ustedes van a hacer en español-inglés son los 3 ejemplos en función de estos adjetivos. La siguiente actividad dice que indican los adjetivos cuantitativos o de cantidad. Igual escriba 3 ejemplos. Igualito como la actividad anterior, la conceptualización en español, pero los ejemplos sí tienen que estar español-inglés. La siguiente actividad dice traduzca los siguientes adjetivos. Tenemos a small quantity of, tenemos a large quantity of, tenemos another, tenemos not, few, fewer y many. Esos son los adjetivos que ustedes tienen que simplemente traducir al español. Y esas son todas las actividades que ustedes tienen que desarrollar en el inicio de esta nueva semana de actividades. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ya saben que ustedes tienen que completar, tienen que desarrollar todas las actividades correspondientes en todas las tareas, perdón, correspondientes, tienen que desarrollar esta rotulación, obviamente cumpliendo con todos los datos que se les solicita. Una vez que hacen esto en la parte superior de su hojita, inmediatamente desarrollan su actividad, su tarea. Desarrollan la tarea, eso es todo. En función del contenido, deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema adjetivos calificativos correspondientes a la semana 1 del 16 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 16 de septiembre. La fecha límite de entrega es del 31 de octubre del 2024. La fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de noviembre del 2024. Ahí tenemos todo el tiempo, los intervalos de tiempo en los cuales tienen que presentar esta nueva actividad que obviamente iniciamos a partir de esta clase. Pues aquí ustedes se les ha podido indicar cuáles son los requerimientos, cuáles son las instrucciones en función del desarrollo de la presente actividad. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente al desarrollo de la tarea correspondiente a esta semana, vamos a dar inicio a las actividades correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a iniciar viendo justamente lo que corresponde a adjetivos calificativos. Los adjetivos, en general, ¿qué piensan que son los adjetivos? ¿Qué serán los adjetivos en español? ¿Qué es lo que hace un adjetivo? Alguien de la sala. ¿Qué piensan que hace un adjetivo en la oración?
Un adjetivo puede calificar, por ejemplo. Perfecto, compañera Lupita. El adjetivo lo que hace es calificar, describir a quién, al sustantivo. El sustantivo es lo que le permite, obviamente, describir, le permite desarrollar determinadas actividades. Entonces, cuando hablamos de adjetivos calificativos, prácticamente califican. Los adjetivos calificativos o cualitativos o calificativos son el tipo de adjetivo más común. Los utilizamos para describir o atribuir cualidades a objetos, personas o cosas. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones. Aquí tenemos the tall man. Aquí en esta oración nosotros vamos a determinar cuáles son las estructuras que contiene, las estructuras gramaticales que contiene esta pequeña oración. Primero tenemos un artículo determinante. Este artículo determinante prácticamente se traduce al español como el, la, los y las. Eso quiere decir que este artículo tiene género y tiene número. Sirve en relación al género para el masculino como para el femenino y en relación al número sirve para el singular también como para el plural. Luego tenemos tall, que corresponde al adjetivo. Este es el adjetivo. Y men, que corresponde al sustantivo al cual está describiendo. Por lo tanto, the tall man se traduce al español como hombre alto, el hombre alto, dicho de tal manera. Ahora, ustedes verán, si nosotros le traducimos tal cual gramaticalmente como se encuentra ordenado en inglés, sería el alto hombre, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa el momento de traducir? El momento de traducir, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros tenemos primero un adjetivo y luego tenemos un sustantivo, el momento de traducirlo se invierte. Solo nosotros le nombramos en primer lugar el artículo. Luego pasamos directamente al sustantivo, a la parte final, y retornamos hacia el adjetivo. Esa es la forma de traducirle al español cuando obviamente tiene estas características. Tiene un adjetivo y tiene también el sustantivo en última posición. Por eso el momento de traducir al español digo el hombre alto y de esa manera estaría traducido. Vamos a ver la siguiente oración que dice a happy girl. ¿Cuál piensan ustedes que será el adjetivo en esta oración? A happy girl. Happy. Solamente, perfecto, solamente happy. Happy es el adjetivo el cual está en esta oración. Aquí tenemos otro tipo de artículo. Tenemos un artículo indeterminado. Ese artículo indeterminado obviamente se traduce al español como un. Y luego tenemos obviamente a la parte final tenemos girl, que en este caso es un sustantivo. Entonces de esa manera está estructurado esta oración. Dice a happy girl. Entonces tenemos una chica feliz o una mujer feliz, como quieran determinarlo. Entonces dice a happy girl. Y ya saben, igual que hicimos la anterior. Nombro primeramente el artículo, posteriormente me dirijo a la parte final hacia el sustantivo y de ahí regreso al adjetivo. Esa es la forma correcta de traducir. En la parte inglesa tiene que escribirse como está, pero el momento de traducir ya saben el orden en que nosotros utilizamos. La siguiente dice a dark street. ¿Cuál piensan ustedes que será el adjetivo en esta oración? A dark street. ¿Qué piensan? ¿Cuál será? Sería dar. Perfecto, compañera. Dark corresponde a el adjetivo. Dark, y este dark nosotros ya habíamos visto en los números, ¿se acuerdan? Cuando nosotros decíamos, por ejemplo, de dark yellow, color o amarillo oscuro o amarillo intenso se traducía, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que nos trata de decir esta oración. De igual manera, nosotros tenemos a, que corresponde a un artículo indeterminado. Luego tenemos dark, que es el adjetivo. Y al último tenemos street, que es el sustantivo. Por lo tanto, a dark street se traduce como una calle oscura. A dark street, una calle oscura. Vamos a la siguiente, dice a Spanish woman. ¿Cuál será el adjetivo?
Spanish. Spanish, perfecto. Spanish corresponde al adjetivo. Spanish, vamos a ver, igual tenemos un artículo indeterminante, en este caso que es a, y por último tenemos el sustantivo cual está describiendo el adjetivo, en este caso que es woman. A Spanish woman se traduce como una mujer española, a Spanish woman. Tenemos la siguiente oración, the Red Bull. The Red Bull, ¿cuál será el adjetivo? Red. Red, perfecto. Les recuerdo que los colores, aparte de determinarse como colores, también, ¿qué es lo que hacen? Tienen el papel justamente de ¿qué? Tienen el papel de adjetivos. Eso hay que tener muy pendiente. Igual tenemos el artículo de, tenemos el red, que es el adjetivo, y por último tenemos ball, en este caso que es el sustantivo de quien estamos hablando en la oración. De Red Bull se traduce al español como la pelota roja. Vamos al siguiente, tenemos a cold winter. A cold winter, ¿cuál será el adjetivo? Cold. Cold, solamente cold. Cold. Les recuerdo que a corresponde a un artículo. Ah, Cold, sí, perdón. cold es Cold. es el adjetivo. A corresponde a un artículo indeterminado y en este caso winter corresponde al sustantivo de quien estamos hablando en la oración. Entonces aquí tenemos a cold winter, que se traduce en español como un invierno Invierno. frío. Frío. Un invierno frío, a cold winter. Y por último tenemos the glass table. The glass table, igual en esta oración, ¿cuál será el adjetivo? ¿Cuál? Glass. Glass, perfecto, glass, que obviamente se traduce como cristal. Este es el adjetivo, del cual obviamente estamos hablando dentro de la oración. Tenemos un artículo determinante, ya sabemos en la parte gramatical hacia el español en que se traduce, este se traduce como el, la, los, las, este de. Tenemos glass como adjetivo y por último tenemos table, que es el sustantivo de quien estamos hablando en la oración. The glass table se traduce como la mesa mesa de cristal. de Esa, cristal. ese es la traducción. Si ustedes pueden observar de acuerdo a las reglas gramaticales, qué es lo que nos determina en función de la posición dentro de una oración de los adjetivos. El adjetivo siempre va a estar antes de ¿qué? Antes del El sustantivo. a quién le va a determinar. Es por eso, por ejemplo, que tall está antes de men como sustantivo. Happy, adjetivo, está antes de girl. Dark está antes de street. Spanish está antes de woman. Red está antes de ball. Cold está antes de winter. Y glass está antes de table. Obviamente de esa manera están calificando, están describiendo las cosas que obviamente los sustantivos a los cuales hacen inferencia dentro de la oración. Los adjetivos calificativos no son contables, eso hay que tener muy en cuenta. Los adjetivos calificativos no son contables, pero son graduables o clasificables, lo cual significa que pueden ser clasificados en comparativos y superlativos, ya vamos a ver más adelante. Los comparativos, como su nombre lo indica, ¿qué es lo que hacen? Comparar entre dos objetos, entre dos sustantivos, entre dos cosas, entre dos objetos. Y cuando hablamos de superlativos, le dan un carácter más elevado en función de lo normal. Por ejemplo, de decir frío, fríísimo, por ejemplo, alto, altísimo y así sucesivamente. También se los utiliza en construcciones comparativas, por ejemplo, utilizando more, utilizando that, has, adjective, has, o en superlativos de most. Ya vamos a ver más adelante cómo se los utiliza cada uno de ellos. Los adjetivos calificativos forman la lista más larga de adjetivos, por lo que es necesario que obviamente vayan analizándolos cada uno de ellos y también hay que tratar de memorizarse. No son difíciles, pese a que son extensos, no son difíciles, pero vamos a utilizar o vamos a ver en la siguiente, en el siguiente listado, vamos a ver los más utilizados o los más comunes dentro del habla inglesa. Y vamos a ver los primeros, va a la clasificación, vamos a ver los adjetivos cuantitativos o de cantidad. Cuantitativos hace referencia a cantidad. Eso hay que tener muy en cuenta y vamos a ver cuáles son.
Los adjetivos cuantitativos de cantidad o incluso a veces llamados adjetivos extensivos califican al sustantivo de forma no precisa. Aquí vamos a ver una lista. Por ejemplo, aquí tenemos adjetivos cuantitativos en inglés no contables, los que no podemos contar. Adjetivos que demuestran cantidad, pero que al mismo tiempo no son contables, no se pueden contar. Se forman con la pregunta, con la question word how much, que se traduce al español como ¿cuánto? ¿Cuánto? Ese es how much. Y vamos a ver, prácticamente es parte de la respuesta lo que se estructura con los adjetivos cuantitativos. Por ejemplo, tenemos one half of the, la mitad de él o la mitad de la, cuando hacemos referencia, por ejemplo, a la mitad de un pastel, por ejemplo. Entonces ahí determina one half of the, cualquiera de ellos. La siguiente, I great deal of. Eso se traduce como mucho. Mucho de, qué sé yo, de alguna, en relación a cantidad. A little, un poco. A lot of, mucho. Enough, suficiente. Less, menos. Little, poco. More, más. No, nada de. Not of, nada de igual. Not much, no mucho. Plenty of, mucho. Some, algo de. The rest of, el resto de. Esos son partes de los adjetivos, obviamente cuantitativos, no contables en inglés. ¿Por qué? Determinan una parte, determinan una cantidad. Por ejemplo, decir las 3/4 partes de un pastel. Le está indicando, obviamente, la cantidad, pero no se puede cuantificar, no se puede desarrollar una cantidad. En cuanto a los adjetivos cuantitativos en inglés, por el contrario, los que son contables, los que nosotros podemos contar, se forman con la question word how many. Y how many se traduce al inglés como cuántos o cuántas. Por ejemplo, dentro de ellos un poco más preciso, pues aquí nosotros podemos decir, por ejemplo, los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito. Tenemos one half of a, un medio de un, o podemos decir one half of the, un medio de él. Entonces, cualquiera de ellos nosotros podemos utilizar con un artículo indeterminado o también podemos utilizar con el artículo determinado. A couple of, un par de, estamos precisando, estamos contando. A few, algunos, algunas. A lot of, muchos o muchas. A small quantity of, una pequeña cantidad de. A large quantity of, una gran cantidad de. Another, otro. Enough, suficientes. Few, pocos. Fewer, menos. Many, muchos o muchas, sirve para los dos géneros. More, igual, que se traduce como más. Most of the, la mayoría de los, la mayoría de las puede ser. Recordemos que este de se traduce como el, la, los y las. Eso quiere decir que tiene género y tiene número. Not of the, algunos o algunas de los o algunas de las. Lot of, muchos o muchas. Plenty of, muchos, igual muchas. Several, varios o varias. Some, algunos, algunas. The majority of the, la mayoría de los o la mayoría de las. The rest of the, el resto de los o el resto de las. Y tenemos a continuación, vamos a ver los adjetivos cuantitativos, pero con las determinaciones son y con la determinación any. Vamos a ver cómo se forman y cómo se utilizan. Entonces, hasta aquí, estos, los que hemos visto, corresponden a los adjetivos cuantitativos, en este caso contables, los que podemos contar, los que se permiten un recuento. Los anteriores obviamente determinaban cantidad, pero no se les podía obviamente determinar, no se les podía realizar una cuantificación. En cuanto a los adjetivos cuantitativos que utilizan las formas son y any, vamos a ver, prácticamente son prácticamente que hacen referencia como a los adjetivos superlativos, tanto son como any. Los adjetivos calificativos en inglés son aquellas palabras que usamos para calificar un sustantivo. ¿Qué es un adjetivo calificativo en inglés? Es una excelente pregunta. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Dentro de esta clase vamos a estudiar todas las palabras, sin duda algunas que juegan un papel fundamental dentro del aprendizaje de inglés. También se les conoce a estos adjetivos calificativos como quantifying adjectives, cuya función es ayudarnos a describir adecuadamente las personas, las cosas que se encuentran a nuestro alrededor. Dentro de lo que buscamos resaltar en cada una de estas situaciones es que usemos estas palabras o los que prácticamente hacen referencia. Son, por ejemplo, el tamaño, el color, el aspecto, el atributo y otras cualidades de qué? De los objetos que se traducen dentro de la estructura gramatical como adjetivos. En cuanto a gramática y ejemplos de adjetivos calificativos en inglés, generalmente la regla gramatical más simple para poder identificar y reconocer a un adjetivo calificativo es la que explicamos a continuación. Esta es la fórmula en la cual nosotros vamos a utilizar y vamos a ver y tenemos obviamente que utilizar para construir oraciones con adjetivos calificativos. Y vamos a ver, primero nosotros debemos tener un verbo. Luego tenemos que ubicar un adjetivo calificativo y luego tenemos que tener un sustantivo, un sujeto o un complemento, que al final viene siendo casi lo mismo. Por eso está en la parte final y eso son lo necesario para que nuestra oración obviamente tenga sentido completo. Una vez más, debo tener en primer lugar un verbo. Luego debo tener un adjetivo calificativo, cualquiera de ellos. Y por último tenemos que tener un sustantivo, un sujeto o un complemento. Es prácticamente como las primeras oraciones que nosotros fuimos viendo. Tenía un verbo, en este caso muchas de ellas tenían un artículo en primer lugar. Luego tenía los adjetivos calificativos y por último tenía un sustantivo al cual estaba describiendo. Vamos a ver varios ejemplos rápidos, ya que más adelante vamos a encontrar una lista mucho más completa en relación de ellos. Construyamos varias oraciones con adjetivos calificativos en inglés para darnos una idea más práctica sobre el tema. Por ejemplo, yo digo aquí sí tenemos un verbo y tenemos un sujeto. Por ejemplo, aquí tenemos en primer lugar she. Cuando yo digo she, ¿de qué género estaré hablando? ¿Masculino o femenino? ¿Quién se recuerda? Femenina, Lindsay. Femenina. Perfecto, femenino. Entonces, she corresponde a ella. Este es un pronombre personal. Luego tenemos un verbo, en este caso que es is, que se traduce como ser o estar. Luego tenemos un artículo indeterminado que se traduce al español como uno, una. Aquí tenemos el adjetivo lovely, obviamente, que se traduce como qué, como encantadora, ¿cierto? Y por último tenemos el sustantivo, que en este caso es girl, es mujer. Entonces, ¿de quién hace referencia? Esa es la posición de acuerdo a esta fórmula que les acabo de mencionar anteriormente, la cual se aplica en esta oración. En amarillo tenemos el verbo, en este caso es is. Bueno, aquí tenemos con todo y pronombre personal conjugado. Entonces aquí quedaría she is, corresponde al verbo, al verbo. Luego tenemos el adjetivo calificativo, en este caso que es lovely, esa es la ubicación del adjetivo. Y por último tenemos girl, que es el sustantivo a quien está describiendo, a quien está calificando. Pero obviamente tenemos aquí, para darle sentido completo a la oración, recordemos que la oración tiene que tener una estructura que permita, obviamente, cumplir con determinadas estructuras gramaticales y tenemos un artículo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice? She is a lovely girl. Ella es una mujer encantadora. La siguiente dice, that is a fast car. De igual manera, tenemos con el adjetivo, con el pronombre demostrativo, perdón, tenemos al verbo. En este caso, that es un pronombre demostrativo, demuestra ubicación. Luego tenemos el verbo to be, en este caso que vuelve a ser is, ser o estar. Tenemos el artículo indeterminado. Luego tenemos fast como adjetivo calificativo. Fast corresponde al adjetivo calificativo. Y por último, car corresponde al sustantivo a quien está describiendo. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta oración.
es un carro rápido, dice. Entonces está determinando, este artículo prácticamente determina, perdón, este pronombre es pronombre determinante y este determina de quién se está hablando en la oración. That is es un a fast car, es un carro rápido. La siguiente dice, this is a fancy dress. Entonces, this igual corresponde a un pronombre demostrativo. Is, obviamente, es el verbo to be. Tenemos igual un artículo indeterminado. Luego tenemos fancy, que corresponde al adjetivo, el cual va a tener determinada inferencia a describir dress, que corresponde al sustantivo. Entonces, en esa posición tenemos toda la estructura gramatical. ¿Cómo se traduce al español? Este es un vestido lujoso. Fancy, lujoso como adjetivo. Dress, el adjetivo, el sustantivo a quien está describiendo el adjetivo. En este caso, dress. Entonces ahí tenemos esta determinación. Y aquí tenemos una lista de adjetivos calificativos en inglés y también en español. Vamos a ver de adjectives calificativos. Por ejemplo, aquí tenemos friendly. Friendly, que se traduce al español como amigable. Por ejemplo, aquí tenemos la oración friendly staff in the hotel. Friendly staff in the hotel. ¿Qué es lo que dice? Un staff amigable en el hotel. Entonces ahí estamos con la determinación de friendly. Sensible, que se traduce como sensato. Por ejemplo, she's sensible for business. Ella es sensata para los negocios. Dice, she is sensible for business. La siguiente es generous, que se traduce como generoso. She is a generous with her friends. Ella es generosa con sus amigos, dice. Entonces, igual tenemos ya la ubicación en lo que es de acuerdo a la estructura y de acuerdo a la fórmula que les di anteriormente de la ubicación, en este caso, del adjetivo. Big es grande. Por ejemplo, he has a big cat. Él tiene un gato grande. Old, que se traduce como viejo. That's the old version. Esta es la versión vieja. Beautiful, que se traduce como hermoso. Por ejemplo, what a beautiful day. Qué hermoso día. La siguiente, close me, que es torpe, dice that's a close me behavior. Ese es un comportamiento torpe, le dice. Tenemos la siguiente, fury, que es peludo. I love my fury puppy. Yo amo a mi cachorro peludo, dice. Entonces, I love my fury puppy. Ahí nosotros podemos ver. Young, que es en este caso joven, se traduce como joven. I am a young guy. Soy un muchacho joven. Está autodescribiéndose justamente porque está utilizando la primera persona de los pronombres personales más el verbo to be, que en este caso es una contracción. Dice I, es la contracción de I am. I'm a young guy. Soy un muchacho joven. Tenemos la siguiente, tenemos quick, que es rápido. Y por ahí tenemos incluso una bebida de chocolate, que el famoso Nesquik, que utiliza justamente este tipo de adjetivo. Quick se traduce como rápido. Por ejemplo, aquí tenemos una oración conjugada al futuro. Porque yo identifico que está el futuro? Porque tiene el I'll. Entonces tenemos aquí, I'll take a quick shower. Tomaré una ducha rápida, dice. Esta oración está conjugada hacia el futuro. Nice, agradable. It's nice to be at home. Es agradable estar en casa, por ejemplo. Entonces ahí está determinando con nice. Crazy, crazy es loco, pero este crazy como adjetivo se le utiliza directamente a las personas, obviamente que tienen algún problema mental. Cuando hablamos del otro tipo de locura, por ejemplo, cuando nosotros queremos referirnos de una forma jocosa a alguien, dice, por ejemplo, en una conversación alguien le dice alguna cosa y ustedes le dicen que estás loco, ahí se utiliza otro tipo de término. En este caso, crazy como adjetivo, obviamente se traduce como loco. Por ejemplo, dice crazy like yours. Qué vida tan loca la tuya, por ejemplo. Ahí está determinado. Cozy, que es acogedor, cozy. That's cozy place. Ese es un lugar acogedor. La siguiente, wonderful, que se traduce como maravilloso. I have, este es el verbo tener. I have a wonderful family. Yo tengo una familia maravillosa. I have a wonderful family. La siguiente, el siguiente adjetivo, gorgeous, que es precioso.
Este Georgius no se utiliza para las personas. Ojo, cuidado vayan a utilizar esto en el momento de describir a personas. Este Georgius va directamente sobre estructuras geográficas y sobre objetos. Georgius, por ejemplo, en la oración dice Alaska is Georgius. Alaska es precioso. Yo puedo decir Ecuador is Georgius. Ecuador es precioso y así sucesivamente podemos utilizar con los nombres de nuestras ciudades donde nos ubiquemos. Ahí nosotros podemos utilizar este adjetivo Georgius. Fantastic, que se traduce como fantástico, volvemos a tener el verbo tener, have a fantastic week. Ten una semana fantástica. Y esta es una forma incluso de saludar o de despedirse, más que todo, dentro de los saludos. Have a fantastic week. Ten una semana fantástica. Es una frase exclamativa la que podemos utilizar justamente con este adjetivo. Amazing. Amazing es espectacular. This is amazing country. Este es un país espectacular. Entonces ahí estamos determinando, estamos calificando. Colorful, que es colorido. Tenemos en este caso las siglas SF, que significa San Francisco o San Francisco. San Francisco has colorful house. San Francisco tiene casas coloridas, dice. Entonces ahí estamos determinando justamente con el colorful, obviamente, la distribución en cuanto a las fachadas, qué sé yo. Ahí en San Francisco las casas serán de diversos colores. Ancestral es ancestral, por ejemplo, let's learn ancestral history. Aprendamos historia ancestral, se traduce esta oración. Tenemos la siguiente que es comfortable, que es confortable. I am comfortable wearing tennis. I'm comfortable wearing tennis. Obviamente este tenis no es el juego de tenis, sino son los zapatos. Los zapatos en el extranjero, obviamente no dicen zapatillas como nosotros les decimos acá. Ahí los determinan como tenis. Entonces dice, I am comfortable wearing tennis. Estoy confortable usando tenis, usando zapatillas en nuestro entorno común. Entonces ahí nosotros tenemos el siguiente adjetivo, obviamente en función de la aplicación dentro de una oración. Tenemos comfortable, tenemos ancestral, colorful, amazing, fantastic, gorgeous, wonderful, cozy, crazy, nice, quick. Young, fury, cosmic, beautiful, old, big, generous, sensible, friendly, en relación a los adjetivos calificativos y obviamente los ejemplos en oraciones como ustedes lo pueden ubicar. Como estos adjetivos hay una lista infinita de ellos, pero estos son los más utilizados dentro del área de inglés, dentro del área del idioma inglés. Si nosotros queremos aprender más, ahí en Internet nosotros podemos encontrar una infinidad de todos estos adjetivos. De esta manera, señores y señores, ya llegamos a la parte final de nuestra actividad, de nuestra hora de clase. Ustedes tienen toda la información pertinente para el desarrollo de su tarea correspondiente a esta semana. Les deseo éxitos, les deseo suerte en todas las actividades que estamos iniciando dentro de este proceso. Nos vemos en la siguiente clase correspondiente a Ciencias Sociales.